Bienvenidos a Todo Mal, el único programa donde no colabora David Broncano. Y en nuestro primer programa tendremos cosas que no, hablaremos de bodas, le dedicaremos tiempo a nuestro asturiano favorito, Ramón Melendi, hablaremos de vida millennial y de influencers, iremos de guay, tendremos dramas y caballeros, y Escali Burcio Ramón nos hablará de cine en la sección Cine con Escali. Muchas gracias, Monty Peiró. Vamos allá, Escali Burcio Ramón. Cosas que no. Que no, coño, que no. Vamos a empezar con la primera sección que se llama Cosas que no. Cosas y creo que no. que su título no deja lugar a muchas dudas. Bueno, la primera cosa que no Cosa que no. A es ver. la gente que dice, en mi humilde opinión. Horrible. Estoy radicalmente en contra. Yo Quiero que la también. gente deje de decir esto. Basta. Tu opinión no solo no es humilde si tú mismo la catalogas como tal, sino que muy probablemente sea una opinión equivocada, innecesaria, que nadie te ha pedido. Seguramente será un mansplaining, te lo digo ya, casi seguro. Seguro. Y además esta intención, ¿no? Como de ir de guay. En mi humilde opinión, como diciendo, te lo digo de buen rollo. Sí, cállate. Quédate, ¿no? Es que además, en mi humildad, ya juzgaré yo, ¿no? Exacto, ya decidiré yo, que soy la que te escucho, muy probablemente contra mi voluntad, si tu opinión es humilde o no lo es. Basta, la gente que dice en mi humilde opinión no es trigo limpio. Stop. Stop. Muy ¿Qué bien, nos traes tú? Yo traigo el tema del follow back en las redes sociales. Lo odio. El follow back, estas personas que en redes sociales te agregan con el objetivo de que tú les agregues a ellos o que sigas a sus páginas. Para, acto seguido, dejar de seguirte ellos a ti. Es Porque es muy gente probable que turbia, ocurra. es gente oscura. Sí, lo único que le interesa es que tú les sigas. O sea, es en esta autopromoción que está tan de moda en la actualidad. Pero bueno, hay gente que ha hecho auténticos imperios del follow back. Miles y miles de seguidores. que nos Like han por variado. like. Si me sigues, te sigo. Ujú. ¿Qué dices? ¿Por Sí. qué? Horrible. Pues en mi humilde opinión, sois basura. Sois basura y no vais a tener mi follow Ujú. nunca más. ¿Tienes alguna cosa más por ahí? Por supuesto que sí. Mi siguiente cosa que no es la gente que te cuenta su vida en un contexto en el que no hace falta. Por ejemplo, estás en el metro, alguien te pregunta, oye, ¿la siguiente parada es Campanar? Y tú le respondes, sí, Perfecto. ya está. ¿Este metro va en esta dirección? Sí. Y te cuentan, es que voy aquí porque voy al Hipercor, porque voy a hacer unas compras. No necesito. No, cállese. Me pasa muy a menudo y no sé si soy yo o es que la gente tiene esta costumbre, pero la gente me da datos de su vida que no solo no necesito, sino que desprecio. Sí, No quiero. Se comportan como sospechosos de un crimen, ¿no? O Sí. sea, como el culpable que Claro. es interrogado por la policía Claro. y da demasiadas justificaciones. Claro. No necesito saber para qué vas a Claro, ¿no? Campanar. O estás en tu trabajo y te vienen, oye, es que ¿me puedes decir tal? Sí, te lo digo. Es que me hace falta esto porque Que fíjate, el- viene mi hermana y no sé qué hacer. Que el Basta. sí ya lo tienes. Ya ¿Para tienes, qué me estás sí. rayando? No quiero saber nada de la vida de nadie. ¿Qué más? Pues qué más, yo tengo una última cosa, que es la gente que habla por sus hijos, normalmente en redes sociales. Este La tema es gente- terrible. Sí, Este tema es comparten terrible. una foto de su bebé recién nacido o con muy poco tiempo, semanas, claro. Semanas, claro. Y nada, y hacen como un texto súper complicado. Escrito hablando, por el bebé, en teoría. En teoría escrito por el bebé, hablado en primera persona, hablando normalmente muy bien de la persona que seguramente ha escrito el texto, que en este caso es la madre o el padre, diciendo lo mucho que le quieren y lo mucho que tal. Claro. Y lo Es mucho que verdad, espera de mis este papás me mundo. cuidan mucho. ¿Qué, Sí. ¿Tenéis algo que ocultar? O... Ya, no sé, estáis intentando extraño tapar esto, algo ahí exacto. de cara a la... me los imagino presentándolo en un juicio, en un hipotético juicio por malos tratos, presentándolo como prueba. Mi hijo publicó en Facebook una carta en la que decía en la que le tratábamos muy reconocía- bien Claro. y que valiese. Dramón. Dramón Melendi. Dramón Melendi. Bueno, continuamos con nuestra sección Dramón Melendi, Maravilloso. en la que cada semana vamos a analizar una letra de este grandísimo poeta, rapsoda,
casi juglar, que es Ramón Melendi. Madre mía. Está feo que yo lo diga, pero es de ser muy valientes hacer esto. Estamos arriesgando mucho. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Yo creo que Alguien tiene que ha llegado el momento. Tenemos Sí. que analizar a fondo las letras de Melendi. Efectivamente, bueno, lo hemos hablado más de una vez, que es el tema de la gente en general. Es muy mainstream odiar a Melendi, pero la gente no es consciente realmente, como lo odian, Claro, no es consciente sí. de lo horrible realmente. La gente que es odia a Melendi de manera superficial, es verdad. No saben que de verdad hay muchos motivos. Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con uno de sus hits, Bien. Cheque al Portamor. Además, Guau. Cheque al Portamor es del disco este en el que Melendi deliberadamente se aparta de la rumbita, se aparta de los porros y decide lanzarse a la poesía, casi a la filosofía, a las letras de amor, a analizar los sentimientos del ser humano y nos regala, bueno, maravillas como la siguiente. Droga dura. Educadamente te daré un consejo. Educadamente te daría un consejo. Es que ya empieza con un Empezamos mansplaining en toda regla. Sí, porque va dirigido a una mujer, me imagino. Le ha faltado Gracia. decir, en mi humilde opinión. Educadamente te daría un consejo que probablemente todavía no sabes. El demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males. Mira, Melendi, muy probablemente esta chica, esto ya lo sepa, lo del sabe más del diablo por viejo que por tal, el diablo, esto lo sabe todo el mundo. Claro, O sea, es un dicho que conoce todo el mundo. Esto no vayas de guay de que probablemente todavía no sabes, porque claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Además, esta movida, ¿no? El demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males. Por favor, qué cosa más pretenciosa y más horrible. Es muy horroroso. Sigo. Con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que 1 euro es mejor que un detalle. No concreta qué detalle, ¿no? Pero un euro... Un euro. Pero un euro Un es euro. poco también. O sea, Bueno, pero, en fin. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga Oye, oye. tus tratamientos de belleza mientras tengas, Uy. porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Bueno, aquí empezamos ya con la pasivo-agresividad, con la condescendencia. Y la agresividad. La agresividad, sí, directamente. sí. No era educadamente al principio, ¿no? Al principio, pero la dura muy poco. Luego ya se ha ido calentando, se ha calentado el Se le ha morro. calentado el morro y ha empezado ya a soltar mierda. Así que vete, en busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, ¿qué con calzador está todo esto? O sea, Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida, por ser solo un pétalo en la de ese tipo. esa está entrañable, ¿no? Y Madre aquí empieza mía, ya pero lo que el es... rencor es brutal. Sí, y aquí empieza lo que yo creo que podría ser ya denunciable, ¿no? Qué pena me das, niñita consentida. Bueno, Sí. Melendi, no hace Melendi, falta tampoco tío. insultar, ¿eh? Hostia. Con tu cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, aquí dice, bueno, en fin, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú, que prefieres un peso a un beso. Me gusta mucho que haya tenido que Claro. utilizar una moneda de Una otro mo- país para que le quepa la gracieta, ¿no? No sé, igual era mexicana la chica. Y yo no tengo ni un puto duro. Mentira, Melendi. Mentira. Melendi. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. O sea, Bueno. esta chica crudivegana con estos Ujú. principios maravillosos. Y Melendi un especista y la mala es ella, ¿eh? Claro, claro. Y yo solo como carne roja, que además tampoco cuadra mucho con esto de que yo no tengo un puto duro, porque alimentarse solo de carne roja, barato no es. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Me gusta mucho Melendi usando referencias culturales, me encanta. Tú que presumes de atea, esto es porque rima con lo que viene de Claro, Shastra, claro, ¿verdad? me imagino. Mientras yo vivo de la marea que un dios puso en mi garganta. O sea, que Melendi llame a su propia voz marea, Marea. que un dios puso en mi garganta. Vamos a Joder. ver, ¿eh? Ujú. Uf. Claro, Y o bueno, sea, lo del dios viene por atea, Claro, atea, Dios exacto. puso... Aquí él ha forzado un poco esta movida, ¿no? Esta alegoría. Madre mía. Entonces, vamos a ver. Ya está, luego repite el estribillo 200.000 veces y ya está. Él nos quiere vender la historia de que esta chica es mala, es una chica superficial que le ha dejado por un tío que tiene más dinero que él. Y además la tacha, pues eso, como con Rentintín que solo come sojas, pues está obsesionada con estar delgada, no sé qué, tus tratamientos de belleza. Pero en realidad, yo lo que pienso es que esta chica
La chica, bueno, muy probable, pues eso, crudivegana, muy probablemente feminista, Ujú. se preocupa por su aspecto, tiene inquietudes, tiene ambiciones, más allá de comer carne roja y no sé qué, en fin. Y creo que esta chica ha encontrado una persona que le llena más, que casualmente tiene más dinero que Melendi, que ya es, también te lo digo, hablamos de gente muy rica, y ya está, y le ha dejado. Melendi, asúmelo. Ya. y Que estás punto. haciendo el ridículo. Que estás haciendo el ridículo. Cheque al portamor, no sé qué, que te pague los tratamientos de belleza. Disfruta la belleza mientras la tengas, porque eso no dura toda la vida. Amenazando. Amenazando. Bueno, relájate. A ella la belleza igual no le dura toda la vida. Pero es que a ti tampoco. O sea, quiero decir, no sé, por lo menos tiene algo. ¿No? Ha tenido algo positivo, ha sido bella. No como tú. Es que es curioso porque esto tal cual, o sea, si fuera una carta que le envía un ex a su exnovia, o sea, es de un típico de un loser que no ha aceptado, que es un pesado, un acosador. Exacto, En exacto. cambio, como es Melendi, ha sido un éxito de ventas. Y de, a Pero ver, esto- has leído es que la carta no oculta nada. No. La carta, o sea, la canción no oculta absolutamente nada. Melendi, eres un rencoroso de mierda. Eres bastante mala gente. Y bueno, y la movida de... A ver, si tanta manía le tienes a la chica esta, ¿por qué has estado saliendo con ella? Claro, porque si tan superficial es, ¿qué hacías con ¿Qué ella? hacías con ella? ¿Por qué? Porque estaba buena. Melendi, a ¿Quién ver es el si es superficial aquí? Melendi. ¿Ramón Melendi? Ramón Melendi, pues a la mierda. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. Año 2008. Yo aún lo desconozco, pero estoy viviendo los mejores años de mi vida. Gozo de juventud, pelo y energía. Tengo más sexo que nunca, una vez cada semana o incluso cada 2 semanas. Y mi masculinidad está más a salvo que nunca. Todo va bien, el mundo me ha colocado en el punto exacto en el que quiero estar. Y aunque sea incapaz de disfrutarlo, ahí estoy, viviéndolo. Y justo en esa época, el gran Clint Eastwood parece hacer exclusivamente para mí la que me pareció entonces la mejor película de sobremesa de la historia, Gran Torino. Just wondering, gentle now as the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling. Cuéntanos. Empezaré diciendo que Gran Torino es una película redonda, excepcionalmente escrita y dirigida con un gusto exquisito. El enormísimo carisma de Clint y su estupenda banda sonora nos sumerge en un mundo que parece más profundo de lo que es en realidad, que es básicamente la típica historia de redención de un viejo que lo ha hecho todo mal con la gente que lo ha querido. No tengo nada que hablar contigo, cabrón retaco con micropene. Pues que creo que es un virgen de 27 años que no sabe nada de la vida, al que le gusta coger de la mano a las viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. Mis oídos he dicho que fuera de mi jardín. Y esta, amiga Monty, es tan solo una de las ideas sobre la masculinidad hegemónica que trata la película. Al principio, aparentemente desde un punto de vista crítico, pero finalmente vanagloriada, premiada, aplaudida y encumbrada hasta las más altas cotas del Hall of Fame del establishment patriarcal. Del resto de ideas hablaremos más adelante. Tranquilo, rollito de primavera. No voy a matarte. Yo también agacharía la cabeza si fuera tú. Me di cuenta de que eras un mierda nada más verte, pero nunca pensé que se te dieran peor las mujeres que robar coches a tu... Entramos en harina. Frase que te gusta mucho. Me encanta. La peli va sobre el ya mencionado viejo gruñón, que ha luchado en la guerra de Corea y ha matado a muchos coreanos. Y esto le trauma un poco, aunque solo lo sabemos al final y un poco de pasada. Su mujer, lo único que quiere en este mundo junto a su perro, acaba de morir y descubrimos que su familia es la mierda. Sus hijos no le quieren, sus nietos son egoístas, se ríen en el entierro de su abuela y lo peor, tienen smartphones y redes sociales. Buah, lo peor, lo puto peor. Sus nueras son unas aprovechadas, cómo no. Así que él se queda más solo que la una y por si fuera poco, una familia Monk, que aquí en España se llama Miau, que mola bastante más. Ah, qué guay, no sabía. Se llama Miau. Miau. No me preguntes por qué, pero es lo que he encontrado en Wikipedia. Muy bien. Pues bueno, esta familia se muda a la casa de al lado. Aquí presenciamos a Clint siendo racista, maldiciendo por las esquinas y escupiendo tabaco de mascar, todo ello como recurso humorístico. Entran un mexicano, un judío y uno de color en un bar
Y el camarero les mira y les dice: largaos a tomar por culo. El cabrón del director consigue que sea él el que nos cae bien y el resto unos pringaos que no se enfrentan a las cosas reales de la vida, como ayudar a las abuelas con la compra o defender a un adolescente en apuros de unos negros. ¿Qué es eso de hermano, capullo? Vas de negrata, imbécil. Estos no quieren ser tus hermanos y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte. Los blancos son retratados como blandos, faltos de valores e incapaces de enfrentarse a esta invasión. Clint Eastwood reivindica el hombre de antes, el tipo duro, que se enfrenta a la mierda contante sonante de este planeta, que por lo que se ve en la película son los inmigrantes y los millennials. Son muchos los momentos en los que Clint Eastwood hace gala de su masculinidad sempiterna. El más espectacular de ellos es cuando, desoyendo las súplicas de su nuevo amigo adolescente Monk, decide tomarse la justicia por su mano con uno de los pandilleros que está haciéndole bullying, partiéndole la cara, ocasionando en consecuencia que dicho chaval y sus amigos violen a la hermana del adolescente y ametrallen la casa de su familia. Clint Eastwood, ciego de ira al ver a la chica violada y golpeada, hace una cosa muy de nosotros los hombres. Te voy a dar a elegir, Monty, entre 3 opciones, a ver si averiguas cuál es la correcta. A. Llora de rabia e impotencia, reflexionando sobre las consecuencias de la violencia sobre terceras personas inocentes. B. Acude a la policía a denunciar la violación. O C. Se va a su casa y le pega un puñetazo a la alacena de su cocina rompiéndose la mano. Evidentemente la C. La C, efectivamente. No hay nada que un buen puñetazo en una pared no le solucione a un hombre. Efectivamente, la C es correcta. El señor mayor se lía a hostias con los muebles de su casa y tiene una conversación con un cura pelirrojo que pasaba por allí y que cae fatal. Las soluciones al problema pueden ser varias. Monty, te vuelvo a preguntar. ¿Qué haría este héroe crepuscular en esta situación? A. Llamar a la policía. B. Hacerse creyente y rezarle a Dios para que haga justicia. C. Ir a casa de los tipos a que le maten y así sacrificarse para que los malos vayan a la cárcel. Pues hombre, siendo Clint Eastwood, yo imagino que la C. Efectivamente, la última es la opción más atractiva para todo hombre íntegro, responsable y en definitiva macho. A destacar otras lindezas de la peli, como que Clint le enseña al adolescente a que entre hombres no hay mariconadas, que con tus amigos te insultas a saco porque lo mejor que puede hacer un hombre es esconder sus afectos en general y doblemente los dirigidos a otros hombres. Hola, Kennedy. Borracho, matón, irlandés. ¿Cómo te va? También resulta llamativo que la joven que acaba siendo violada es un personaje mucho más interesante que el de su hermano adolescente, pero Clint opinó, por lo visto, que mejor darle más relevancia a dicho adolescente porque la joven Monk ya tenía bastante con cumplir su papel de violada para motivar la acción de los protagonistas varones. No vayamos a pensar que las mujeres tienen algún papel en la trama. Bueno, ojo, que cuando a ella la violan, su personaje desaparece. Ella deja de importar. La peli ya se centra en Clint y en el adolescente y en su plan de venganza. Nadie le pregunta a ella qué le parece la movida. Absolutamente nadie. Hombre, ¿desde cuándo hay que preguntarle a una mujer? A una mujer hay que salvarla y ya está. Claro, es que hay que pensar en el dolor que sufre Clint Eastwood y el hermanito adolescente al ver a la chica está violada. Hay que entender pero ese porque dolor. la violación lo que daña no es el dolor que importa, no es el de la chica, es el del honor de Exacto. ellos como hombres. Yo esta película a mí me parece aburridísima. Porque en general todas estas películas que tratan sobre la masculinidad y sobre estas cosas de los hombres que yo no entiendo, ¿no? El orgullo, el no sé qué, que yo estuve en la guerra, que tal, me da una pereza terrorífica. No lo suelo decir en público porque la gente te mira mal. Sí, la gente se ofende mucho. La gente se ofende mucho. Pero a mí esto me parece un coñazo como pocos. Gran Torino es muy querida, es una película que se Sí. recuerda con mucho cariño. Yo lo sé. El caso es que podemos concluir que Gran Torino es una película sencilla pero bien hecha, que supone una oda a la masculinidad en decadencia de nuestra era. Pero Clint Eastwood parece aceptar su desaparición, que eso está bien, en pro de otras sensibilidades, pero finalmente su alma de vaquero le traiciona en un último tercio de película que acaba destapando el macho que ha sido siempre. Yo propongo como contrapartida a Gran Torino, pues propongo que la gente vea Glitter de María Carey. Pues me parece una buena propuesta que Sí, tendremos que porque, estudiar seriamente. Claro, porque creo que es un poco todo lo contrario, ¿no? Lo opuesto. Se llama en español El brillo de una estrella. Y en ella vamos a encontrar pues cosas muchísimo más divertidas
y mucho menos vistas que estas movidas de tíos que yo ya, chico, ya las he visto todas. Pues oye, igual la veo. Claro que sí. Pues voy a verla, ¿no? Escaliburcio, te traigo ahora oro. Muy bien, me Mundo parece. normal. Quiero hablar de esas cosas que suceden en el mundo normal, en la vida cotidiana de la gran mayoría de la gente, y que tenemos plenamente aceptadas y que a mí me parecen terroríficas, que yo siento verdadero pánico. Pues miedo me da lo que me vas a decir. Te va a dar mucho miedo, sin duda. Te voy a hablar, nada más y nada menos, vamos a empezar muy fuerte, de las bodas. Las bodas, las bodas suceden constantemente, la gente se casa, la gente sigue celebrando estos matrimonios, no sé, y te invitan. Y bueno, yo he visto, la gente te invita. La gente te invita, porque la gente sí. se podría casar y dejarte en paz. Quiero decir, que no pasa nada, tú Sí. te quieres casar, adelante. Sí. Pero a mí no me invites, porque además no está bien visto rechazar una boda. Tienes que tener una excusa, tú solo puedes no asistir si tienes algo ese día. En mi caso, yo siempre tengo bolo, pero no puedo decir la verdad, no puedo decir, mira, me da escalofríos la sola idea de asistir a una boda. No, eso no puedes voy a decir. bodas, soy abstencionista nupcial, hago objeción de conciencia con este tema, no asisto a bodas, no puedo. Incluso trabajando no tienes la excusa del todo. Es decir, No, tienes ellos que- agradecerían que te pillaras el día libre. Claro, aunque te pille a 2.000 Sí. kilómetros, ellos verán bien que tú te gastes 2.500 euros en asistir a su boda, porque para ellos es muy importante estar rodeados de la gente que quieren. Ya. Aunque esa gente no quiera estar allí, aunque esa Claro. gente esté a sus espaldas maldiciendo todo esto, porque la gente odia gastarse dinero en las bodas y bueno, te lo cuenta, no, es que me ha costado el vestido y la peluquería y fíjate y la gasolina y no sé qué, y habrá que darles dinero porque habrá que dar, porque encima hay que dar dinero. Entonces vamos a ver, una vez ya tratado el tema, hay más, porque no son los que te obliguen a ir a asistir a esas horteradas, no, es que lo que allí sucede es peor de lo que te puedes imaginar. Vale, pero ¿en qué clase de bodas? ¿En las bodas clásicas Mira, o las bodas clásicas ya no diferentes? existen. O sea, sí que existen, pero las bodas clásicas han muerto. Ahora todo el mundo hace bodas originales, que Sí. es mentira, porque son todas iguales, de Sí, originales, exacto. con lo cual son todas igual de mierda, digámoslo ya, ¿no? O la boda ibicenca, que es un tipo particular de boda original, que es igual que el resto de bodas originales, pero van de blanco. Van de blanco. Y los que tienen pasta lo hacen en Ibiza, Ya. y los que no lo hacen en cualquier sitio. O sea, una boda En la ibicenca playa, tú la puedes en- celebrar, si quieres, en Moscú. Gandía. En Gandía, en Moscú, donde a ti te venga bien. Que Ibiza Sí, no sea óbice ni corta pisa para que tú celebres tu boda ibicenca. por supuesto. Ya está. Ujú. Entonces, estas bodas originales, que en realidad son todas iguales, se caracterizan por pretender crear un ambiente desenfadado, una cosa como simpática, como, me caso, pero bueno, no es algo serio. Entonces está todo lleno como de carteles de Mr. Wonderful, con Sí, tipografía esos- tal, cosas que riman, ¿no? Rincón del queso para que te des un beso, movidas así horrorosas. Sí. Te dan bigotes con palo para hacerte fotos, te dan Es un clásico. marco. Para Es un que te- must. El marco es un Claro, must. te dan un marco, entonces tú te metes dentro del marco, te haces una foto que imagino que simula ser un cuadro, porque tiene un marco, o es una foto ya enmarcada, no lo sé, no sé. Ya es raro El tema porque del las- marco no, yo no lo... Las fotos y luego sale siempre el marco dentro. Nunca el marco nunca enmarca la foto. Claro, en realidad, no sé, yo imagino que te digo, yo no lo entiendo, porque yo afortunadamente pues no pertenezco a este mundo y a mí esto me parece una cosa completamente extraña, pero bueno, yo imagino que en su mundo esto le da todo un ambiente como... Fíjate, la foto ya tiene el marco dentro de la Ya. foto, no es, el marco no es algo a posteriori, aquí el marco está dentro. Es como algo desenfadado. Sí, es desenfadado. Sí, es algo que ¿no? desafía las leyes, ¿no? Sí. Ponemos el marco durante la Sí. foto. Me hace gracia porque este tipo de fotos siempre se suelen poner como el ejemplo de qué bien nos lo pasamos ayer en la boda de tal y cual. Claro, pero es en toda el una fotocall. figuración. Tú vas Claro. al fotocall y tienes que fingir que te lo estás pasando bien
para crear unos recuerdos que en modo alguno han sucedido, no son unos recuerdos que describan lo que pasó, son unos recuerdos que se crean para todo esto. Como las fotos de boda, que luego ellos se van a un castillo y a un castillo, lo que haya por ahí cerca, y entonces se ponen unas posturas como te miro a los ojos y me cojo la mano, pero eso no ha existido, eso no ha pasado, eso es una figuración, es una performance que se ha creado para tener esa foto. Que es una cosa que a mí también de verdad me crea una disonancia cognitiva y me trastorna. Pensar que tu álbum de fotos, que son tus recuerdos, en realidad no son recuerdos, no ha pasado, nada de lo que haya sucedido. Es una realidad. Es una construida, ficción. Tu boda es una ficción de mierda. Entonces, además, en la última boda en la que yo estuve, pasó algo que ya para mí superó los límites del terror, que fue un flash mob. En un momento dado, todo el mundo, menos yo y dos más, se puso a bailar. Se pusieron a bailar una canción perfectamente coreografiada. Además tenía una parte para chicos, una parte para chicas y una parte para todos juntos. Madre mía. Aquí me bloqueo, no tengo palabras, porque tengo todavía una sensación como de shock postraumático y todavía no he elaborado un discurso sobre esto, porque estoy de verdad traumatizada. Me llama mucho la atención del tema de las bodas originales, cómo, claro, combina lo peor de la tradición, o sea, las tradiciones se mantienen. Entonces, como estás en un ambiente tradicional, como es la boda, se mezcla con el tema de lo diferente o lo original que se quiere hacer, cosas que se han visto en bodas en Estados Unidos gracias a YouTube, que eso viene, toda esa mierda que me has dicho del flash mob, viene de bodas originales que ven por ahí. Entonces se mezcla todo y se va acumulando. Se va generando una acumulación de cosas que hay que hacer en la boda que está traspasando todos los límites. Porque todo se queda. O sea, claro, se quedan los marcos, es un sumatorio los enorme. Bigotes, las ligas de colores para las solteras o no sé qué. Es los horrible, flash mobs, sí. Los novios entrando bailando a lo loco, sí, canciones así. De rock porque son muy modernos. Exacto. Y no sé qué. Sí. Y no puedes dejarte nada de eso. Nada de eso. Claro, son como una gincana de eventos horteras sucedidos, uno tras otro, que no paran en ningún momento. Y además la gente espera que tú te quedes en la boda como hasta las 7 de la mañana. No te vayas antes. Claro. Y bueno, es terrible. Yo de verdad quiero pedir que la gente, si os queréis casar, os casáis, pero no invitéis a la gente. No nos invitéis. Podéis, no sé, molaría a lo mejor, haz tu boda pues como un concierto, ¿no? A taquilla, a ver quién va, que vaya el que quiera. Te la juegas. Te la juegas. Y sabrás quién te aprecia y quién claro, no. Aunque he de decir que hay gente, y yo esto lo he escuchado de verdad, hay gente que le gustan las bodas. Hay gente que dice, a mí me encanta ir a bodas. Estamos rodeados, ¿eh? Estamos rodeados. Igual somos minoría en este caso. Quizás seamos minoría. Yo, de verdad, de todas las cosas que suceden en el mundo normal, el de las bodas es quizá el que más miedo me da. Porque, como bien dices, la boda se reinterpreta. La boda ha encontrado la manera de perpetuarse, ¿no? Esta hegemonía matrimonial que no se va a extinguir porque se va camuflando, se va convirtiendo, va adoptando formas mucho más, a priori, tolerables por la gente. Y aquí está la gente casándose, además diciendo, no, pero mi boda va a ser original. Tu boda es la misma mierda que todas las demás. No hay bodas originales. Acéptalo. Basta de bodas originales, basta de bodas ibicencas. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escaliburcio Ramón. Dime. Vamos a hablar de vida millennial. Perfecto. Yo sé, de buena tinta, que tú te estás esforzando mucho por integrarte con la gente joven y por tener una vida absolutamente millennial. Claro que sí. Y sé que consumes YouTube, sé que Muchísimo. vas a conciertos de gente joven, ves películas actuales. Efectivamente. Y sé que muchas veces dices expresiones que yo digo, ¿qué coño acaba de decir? Otro día me dijiste que no sé qué te daba cringe. Me da cringe, sí. Bueno, pues ya que nos expliques estos avances que tú estás haciendo para convertirte en un millennial camino de los 40. Pues sí, estoy camino a los 40, pero he decidido que no me voy a rendir. No te vas a quedar atrás. No me voy a aparcar en un desván a esperar a que la muerte me
Muy bien. me llegue y... Vas a pelear duro por integrarte con la gente joven que todo el mundo sabe que es la mejor. Exacto. Pues cuéntame estas expresiones. ¿Qué es? ¿Te da cringe? ¿Qué es? Dar cringe es como que vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sí, Muy es bien. curioso porque existe en castellano una Bueno, pero eso da expresión que se llama vergüenza ajena. Pero que está muy tengamos bien. una expresión no significa que no podamos usar un anglicismo que tan guay como tan es guay como cringe y que automáticamente se sepa que tú eres una persona joven. Efectivamente, yo nada más lo digo, ya creo que rejuvenezco un poco, Automáticamente. me crece un poco el pelo y adelgazo un par de gramos. Excaliburcio Ramón, tengo una misión para ti. Quiero ¿Qué que me la dices? próxima semana en Vida Millennial te documentes y nos cuentes todo sobre la movida de, presta atención a estos nombres, Ujú. Claudia Ayuso y María KDP. Salseo, guapo. Ni idea. A estudiar. Vale, pues nada, me informaré. Muy bien, pues nada, sigue con tu vida millennial y ya nos vas contando tus avances. Claro. No aquí perdáis la estaré. esperanza. No perdáis la Señores, esperanza. señoras, que estáis camino de los 40, no tiréis la toalla. Vas de guay, vas de listo calisto. Ir de guay. Mira, Excaliburcio, a mí me pasa una cosa. Yo tengo un problema que es que he visto básicamente cine de mierda. He visto muchísima serie B, serie Z, todo películas de mierda. Sí. Entonces, cuando veo cine bueno, me aburro. Porque suele el pasar. cine malo tiene una cosa muy buena de la que no se habla, que es completamente divertido porque están pasando cosas guays todo el rato. Cuando te sale un dinosaurio, te sale un extraterrestre, o de repente una tortuga gigante aparece y se pelea con el dinosaurio, o, ¿qué te diré? Un tiburón nazi, que era Claro. más guay. ¿Qué pasa? Que luego yo veo estas películas como de pensar y veo que la gente simplemente hace cosas como las que hago yo, pero pensando sobre ellas, y me duermo. Sí. Es que no, Lost in Translation. Sí. Yo creo que dure 20 minutos. No sé, todas las películas buenas Ujú. me duermo. Luego, en cambio, veo esta de Nicolas Cage del 11S, Sí. que es una mierda Es una horrible, mierda, pero sí. no me duermo, me entretiene. Ujú. Entonces quiero que me pongas deberes. Quiero Ajá. que me obligues a ver una película buena en la semana, porque tengo un vacío de clásicos y de cine de calidad tremendo. Madre mía. Y luego yo qué te cuento responsabilidad. qué es lo que yo le añadiría, ¿Qué es lo que qué le es lo que yo falta? he echado en falta, desde mi perspectiva como consumidora de cine de mierda. Muy bien, muy bien. Me has puesto en un brete. Te he puesto en un brete moral. Bueno, pues tengo una película para ti que... Isabel Coixet, ¿cómo la llevas? Esta me da esta mujer solo de verla con esas gafas. Pues podrías ver cualquiera de ella. Lo que pasa es que hay algunas, sobre todo en la última época, que no son muy allá. Pero... Yo lo que tú me digas. Pero porque bueno, yo si soy no una vamos al completa... principio- O sea, no tengo ni puta idea. Sí, te voy a elegir entre dos. A ver. O La vida secreta de las palabras o Mi vida sin mí. Mira, Mi vida sin mí la he visto. Ah, ¿la has visto? La he visto. Porque esa película hubo un momento en el que había que verla. Todo el mundo hablaba de ella y yo me dije, bueno, pues voy a verla. Bueno, me pareció un coñazo, pero bien, bien. Vale, pues La vida secreta de las palabras. Ujú. Pues la voy a alquilar ahí en el Rados. Rados, yo tenía un amigo que era el hermano del dueño de Rados. Fíjate. Rados Pues- de Radosolovic. ¿Ah, sí? Sí. Qué guay. ahora me Familia serbia, gusta más. Fíjate. que iban por ahí con las máquinas de cine por los pueblos, proyectando de pueblo en pueblo películas. Qué guay. Y luego crecieron y se hicieron un imperio. Y hicieron que luego un fracasó a pequeño manos imperio. de Netflix. Exacto. Muy bien. Pues yo la voy a ver y te lo voy a contar todo. Maravilloso. He's balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Dramas y caballeros. Maravilloso. Bueno, esta sección yo no tenía idea de crearla, pero la realidad Golpea duro. golpea duro y bueno, pues esto pues ya está. Había que hacerlo. Hay millones de señores quejándose de cosas constantemente en internet. Generalmente
todas aquellas que tengan que ver con el feminismo y la evolución, son cosas que a los señores les indigna mucho. Y creo que estos señores merecen que todo su sufrimiento, porque ellos están sufriendo, lo están pasando muy mal. Lo están pasando realmente mal. Adaptarse a los tiempos que corren, evolucionar, ellos están sufriendo. Y creo que merecen un reconocimiento, merecen un rinconcito en el que expongamos su sufrimiento. Me parece genial y te escucho. Sí, bueno, hay una serie de temas candentes, ¿no? Que indignan a estos señores, como puede ser, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo. Ellos sufren mucho, lo pasan muy mal, no lo soportan, no soportan que ahora de repente se diga a una mujer que toca un instrumento se le llame música. Es una cosa que ellos no pueden entender. No te digo ya si les hablamos del género neutro. Ya, no. Eso les explota la cabeza y ellos lo pasan muy mal, están acudiendo en masa a psicólogos, psiquiatras, están consumiendo todo tipo de psicofármacos porque estos señores no pueden soportar que se diga todes. No pueden. Sí, es intolerable para Es ellos. intolerable. Que luego ellos son capaces de cosas atroces, pero esto no. Esto ellos no van a pasar. Y una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que ellos argumentan, ellos se sienten auténticos rebeldes, auténticos outsiders, adalides de lo políticamente incorrecto. Y no podrían estar más equivocados. Señores, sois el estatismo, sois el establishment, sois el sistema, sois el estancarse, el no evolucionar, el quedarse con las cosas como siempre han estado. Y ellos se sienten a sí mismos auténticos rebeldes. Sí. Y de eso nada, no estáis rebelándoos contra absolutamente nada. Bueno, claro, sí, contra la evolución y contra el avance. Claro, es que ellos se sienten muy presionados y muy contra las cuerdas y esa reacción la interpretan como una revolución, en parte. Claro, pero de eso nada. Sois el establishment, no podríais ser más políticamente correctos, lamento decíroslo, pero sois lo más políticamente correcto que hay. Y bueno, tenemos como abanderado de la causa a Pérez Reverte, como no, claro, Pérez Reverte que ha amenazado con irse de la RAE, que es una cosa que me parece súper fascinante, que se quiere ir. Que por encima de su cadáver se va a utilizar el lenguaje inclusivo en la Constitución. Eso que no, qué atrocidad es esa. Que coge y se va. Que yo me gusta porque tampoco se ha generado una reacción de gente pidiéndole que no se vaya. Claro, no, todo lo contrario, ha habido como la un poco gente de ha habido mofa, ¿no? un poco los que han dicho, ay, qué buena oportunidad para quitarlo de encima de una vez. Y luego están los que han pasado de él, pero yo no he visto, no hay ningún tipo de change.org, que mira que lo hay por todo. Por esto no lo hay. No hay ningún change pidiendo, por favor, que el señor Pérez Reverte no nos abandone, no nos deje aquí en manos de las feministas, de los feministas. ¿Sabes? Es una fantasía. Entonces, está Pérez Reverte, luego tenemos a Javier Marías, que yo creo que son un poco enemigos en realidad, ¿no? ¿Sí? Yo creo que se llevan mal. Yo recuerdo, porque yo he de decir que yo he leído mucho a Pérez Reverte. Desde pequeña mi padre compraba el semanal entonces yo he leído todos sus artículos y a mí algo me suena haber leído algún tipo de beef con el Javier Marías. Creo que no se llevan del todo bien, pero en esto están unidos. Porque ellos tienen piques intelectuales de fíjate, yo escribo mejor, tus novelas son una puta mierda, eres un no sé qué. Pero contra el feminismo están unidos. Sí. Y bueno, no sé, y luego ya tenemos señores más random, tweet stars, gente así. Pero en general podemos decir que es ya como una institución. Señores unidos contra el feminismo. Pero que ellos son feministas. Que esto es una cosa... Sí, o sea, es como que se está empezando a aceptar que la palabra feminismo, o sea, vale, guay, queremos igualdad. Entonces soy feminista, vale. Ellos distinguen entre un feminismo bueno, que es el feminismo que no cambia nada. Exacto. Es un feminismo que va a hacer que tú estés igual. Y luego el feminismo malo, que ellos le llaman la tercera ola, el feminismo moderno, que según ellos estamos aquí para matar a los hombres, a pesar de que todavía no hemos matado a ninguno. Y ni uno. Que, en fin, ese es un tema que habrá que tratar también. No, en serio. Y ellos están muy en contra, pero ellos no quieren renunciar a ser feministas, porque algo se huelen de que al final va a haber que ser feminista porque si no mal. Entonces ellos quieren ser feministas, pero por favor, que no cambie nada. Exacto. Y esto no puede ser. No puede ser.
Y ahí están, montando el drama. Yo tuve hace poco un drama en Facebook, porque se me ocurrió poner que, fíjate que radical, pues que estoy un poco harta de saludar con 2 besos. Vaya, es que qué ideas tienes. Claro, Sí, lo puse ¿verdad? además en un tono como humorístico, porque yo creo que es una situación, todo esto de los 2 besos crea situaciones cómicas, bueno, cómicas, te tomas a risa porque crea muchas situaciones cómicas, esto que no Sí. sabes que de repente, no sé qué, te Te besos, te el da abrazo, la mano, no sé qué, en- acabas besando en la boca a gente que no conoces, porque cada uno ha ido para un lado. Los grupos, ¿no? Claro, llegas a un sitio y tienes que dar 60 besos Sí. en 5 minutos, que es una cosa muy estresante. Bueno, yo lo puse ahí, lo dejé caer. Y se me indignaron un montón de señores, me borraron del Facebook, uno me bloqueó, todo me llamaron un radical. Ahora resulta que las mujeres dejemos de dar 2 besos porque ellos, vosotros, Sí. solo dais besos a las mujeres, o sea, tenéis la Claro. mitad de besos, ¿no? Nosotros tenemos la mitad. Vosotros tenéis la mitad de responsabilidad en este tema. Resulta que esto va a acabar con nuestra cultura. Va a acabar con la cercanía. Ya las personas no se van a dar 2 besos y esto va a derivar en que acabemos solitarios, aislados. Por supuesto, la gente va a dejar de reproducirse como está pasando en Japón y vamos a tener un problema con la pirámide poblacional, las pensiones, el derrumbe de España, nuestra civilización. Todo se va a ir a la mierda. El smartphone, Facebook, tal, Todo. todo va incluido en Todo toda va esa- incluido, pero parece ser que el detonante es que las mujeres queremos dejar de dar 2 besos y dar la mano. Y te digo más, yo no quiero ni eso. Yo quiero levantar la cabeza un poco y decir, ¡ey! Y ya está. Pero si lo digo eso, yo creo que, bueno, Ya. quizá me linchen. Sí, probablemente te denuncien. Sí, me hagan un hilo en Foro Coches y tal. El caso es que me llamó mucho la atención porque todas las tías reaccionaban con humor, contando anécdotas del día que fui a dar la mano y a la vez el tío me dio 2 besos y acabé dando la mano a la vez que 2 besos, no sé qué. Las mujeres contaban anécdotas y un número significativo de hombres se indignó. Pero tomándose muy en serio, diciéndome que bueno, que dónde vamos a parar. Claro. Bueno, dalos tú. Pues dad besos vosotros. Que ellos quieren mucho y que dan muchos besos y que no le parecía bien el hecho de que le quitaras esos besos. Claro, ellos están en contra de que yo, a una persona a la que no conozco de nada, yo ¿por qué tendría que negarle 2 besos a un desconocido al que no voy a volver a ver nunca más? Es que ¿Me jodo? Eres muy radical. Me jodo y voy por ahí dando besos. Así que nada, queda inaugurada la sección Dramas y Caballeros y a partir de ahora pues estaremos muy atentos a la actualidad, a estos señores, a sus dramas y a todo lo que hagan Pérez Reverte y Javier Marías. Y hasta aquí el primer programa de Todo Mal. El próximo domingo, Más